La casa de los susurros. Terror en la noche. En el corazón del misterio, la casa de los susurros se erige como un espectro vigilante. Su leyenda resuena en el pueblo, un eco de advertencias y miedos que se transmiten de generación en generación. Nadie osa acercarse, pero su historia sigue viva en cada mirada furtiva y susurro compartido. El pequeño pueblo, enclavado en la América profunda, exuda una atmósfera de misterio que parece envolverlo todo. Calles empedradas y faroles antiguos susurran historias olvidadas al viento. Aquí, el tiempo se detiene, y cada esquina parece esconder un secreto, esperando pacientemente a ser descubierto por algún valiente. La leyenda cuenta que en las noches más oscuras, susurros escalofriantes emergen de la casa, envolviendo a los incautos en un abrazo gélido. Han aterrorizado a generaciones, dejando una sombra indeleble en la memoria del pueblo. Cada relato se convierte en un recordatorio del peligro que acecha tras esas paredes. John, un joven curioso, emerge como una figura desafiante ante las advertencias del pueblo. Su espíritu intrépido y su sed de respuestas lo empujan hacia lo desconocido. Donde otros ven peligro, él ve aventura, y su deseo de enfrentar la leyenda lo lleva a cruzar ese umbral temido. Impulsado por un deseo insaciable de descubrir la verdad tras la leyenda, John se embarca en esta aventura. Su motivación no es solo el desafío, sino también entender el origen de esos susurros que han perturbado a tantos. Para él es una oportunidad de desentrañar lo desconocido. La noche cayó con una furia inesperada, el viento aullando como si quisiera arrancar los recuerdos del pueblo. La tormenta rugía en el cielo mientras relámpagos iluminaban la silueta ominosa de la casa de los susurros. Era la noche perfecta para que John emprendiera su aventura prohibida. Con cada paso, el crujido de las hojas bajo sus pies era acallado por el rugir del trueno. La mansión se alzaba ante él, un gigante dormido esperando ser despertado. John, con el corazón palpitante, se detuvo un momento antes de cruzar el umbral. El aire dentro de la casa era denso y frío, cargado de una presencia invisible que erizaba la piel. Un murmullo casi imperceptible rozó sus oídos, un susurro que parecía emanar de las paredes mismas. John tragó saliva, sintiendo el primer indicio de miedo. A pesar del pánico que comenzaba a hervir en su interior, John apretó los puños y avanzó más adentro. El miedo era palpable, pero su curiosidad lo impulsaba. Las sombras danzaban a su alrededor, pero él se aferraba a su determinación de descubrir lo que otros solo habían susurrado. En la penumbra, las primeras habitaciones revelaron muebles cubiertos de polvo y telarañas, testigos mudos del paso del tiempo. Cada puerta rechinaba como un lamento, y cada esquina parecía esconder secretos olvidados. John exploraba con cautela, sabiendo que en cualquier momento podría encontrar algo más que silencio. El pasillo oscuro se extendía frente a John como un abismo interminable, sus paredes cubiertas de sombras que parecían cobrar vida. El aire era denso y frío, y cada paso resonaba con un eco inquietante. La penumbra envolvente intensificaba su ansiedad, haciendo que su corazón latiera con fuerza. De repente, una sombra sinuosa apareció al final del pasillo, proyectándose contra la pared como un espectro vigilante. La figura parecía moverse al compás de sus pensamientos, una presencia esquiva que se desvanecía y reaparecía. John sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó avanzando. John entró en una sala llena de espejos que deformaban su reflejo en formas grotescas y extrañas. Cada superficie capturaba su imagen, multiplicándola hasta el infinito en un juego perturbador de duplicidad. Las distorsiones lo hacían sentir vulnerable, como si cada reflejo escondiera un secreto ominoso. Al observar los espejos, John percibió caras que no eran las suyas, figuras que parecían burlarse de su incredulidad. Su mente luchaba por comprender lo imposible, mientras la sala se llenaba de ecos de risas apagadas.
La sensación de no estar solo se hizo más palpable, incrementando su inquietud. De pronto, un susurro rompió el silencio, imitando la voz de su madre con un tono dulce y familiar. La ilusión era tan perfecta que John se detuvo, atrapado entre la nostalgia y el temor. La voz parecía llamarlo desde el pasado, despertando recuerdos que él creía olvidados. John se adentra en el cuarto de los juguetes, donde el polvo cubre muñecas de porcelana y trenes de hojalata. La atmósfera es inquietante, los juguetes parecen moverse con vida propia. A medida que avanza, siente la mirada de ojos de cristal que parecen seguirlo, aumentando su sensación de vulnerabilidad. Un susurro suave pero apremiante llena la habitación, advirtiendo a John que abandone la casa antes de que sea demasiado tarde. La voz parece surgir de todas partes, reverberando en las paredes como un eco sin origen. John siente cómo una ola de escalofríos recorre su cuerpo. John sube una escalera crujiente que parece gemir con cada paso. El sonido resuena en el silencio de la casa, amplificando su ansiedad. Se aferra al pasamanos, su mente en un torbellino de dudas, mientras se pregunta si debería retroceder o seguir adelante. Ante él se alza una puerta cerrada de la que emanan susurros más intensos. Su curiosidad lo impulsa a girar el pomo, y un frío inexplicable lo envuelve cuando la puerta se abre. John siente que está al borde de un descubrimiento ominoso que podría cambiarlo para siempre. Al abrir la puerta, John se encuentra con una visión que desafía toda lógica. La habitación está llena de sombras danzantes y destellos de luz, revelando fragmentos del pasado. Imágenes fugaces de antiguos residentes se superponen con el presente, sumiendo a John en un estado de asombro y temor. John abrió el diario con manos temblorosas, encontrando relatos de los antiguos residentes. La casa fue testigo de tragedias inimaginables, de amores perdidos y desesperación creciente. Cada página revelaba secretos oscuros que parecían cobrar vida, envolviéndolo en una tristeza pesada y penetrante que nublaba su juicio. Las palabras del diario se tornaron en imágenes vividas. John, atrapado en visiones del pasado, observó sombras de los antiguos habitantes deambulando por las habitaciones. Sus lamentos resonaban en sus oídos, intensificando el miedo y la angustia que lo invadían. Sentía que la casa lo absorbía lentamente. Mientras las visiones lo consumían, los susurros se hicieron ensordecedores. Las voces, cada vez más insistentes, lo rodeaban, llenando el aire de promesas y amenazas. John, incapaz de ignorarlas, sintió su cordura tambalear. La presión en su mente crecía, arrastrándolo hacia un abismo de locura. El pánico lo envolvió con su abrazo helado y John sintió que su corazón latía desbocado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las voces se burlaban de su desesperación y un grito ahogado escapó de sus labios. Comprendió que debía escapar antes de perderse para siempre. Con el terror apremiándolo, John decidió huir de aquella pesadilla viviente. Se tambaleó en busca de la salida, cada paso una lucha contra las sombras que intentaban retenerlo. La casa, un laberinto interminable, parecía reírse de sus esfuerzos mientras él luchaba por recuperar su libertad. John sintió que el peso de la casa y sus susurros se hacía insoportable. Con el corazón latiendo desenfrenado, decidió que debía salir antes de que lo consumiera. A pesar del miedo, reunir el valor para huir fue su única opción de escapar de aquella opresiva atmósfera. La mansión parecía conspirar contra él, convirtiéndose en un laberinto de sombras y ecos. Cada habitación, un enigma, cada pasillo, un desafío. Mientras buscaba la salida, los susurros intentaban confundirlo, pero la determinación de John por escapar era más fuerte que cualquier truco de la casa. Justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse, una figura inesperada emergió de las sombras. Con un gesto de urgencia, el desconocido guió a John por un camino oculto, sorteando obstáculos invisibles. La ayuda
llegó en el momento preciso, devolviéndole la esperanza de alcanzar la libertad. Finalmente, la puerta de salida apareció ante ellos, una promesa de salvación en medio del caos. Al cruzar el umbral, John sintió como el aire frío de la noche despejaba su mente. La tensión y el miedo quedaron atrás, reemplazados por un alivio indescriptible al abandonar la casa. Al pisar el exterior, John percibió el contraste entre la tranquilidad del mundo real y el tormento de la mansión. La experiencia había cambiado algo en su interior, enseñándole el valor de la prudencia. Sin embargo, la sensación de haber sido marcado por los susurros persistía en su mente. Al salir de la casa, John experimenta una mezcla de alivio y desconcierto. El aire fresco del exterior le recuerda la seguridad del mundo real, pero los ecos de la casa aún resuenan en su mente. Se siente transformado, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia lo desconocido. Mientras camina de regreso al pueblo, cada paso se siente más pesado. La experiencia en la casa ha dejado una marca indeleble en su alma. John se pregunta si alguna vez podrá ver el pueblo con los mismos ojos, consciente de que ha tocado una parte oculta de su historia. En el bar local, John se sienta en un rincón y observa a los escépticos que lo rodean. Decide compartir su experiencia, esperando que sus palabras no caigan en oídos sordos. Algunos se ríen, otros escuchan con atención, pero todos sienten el escalofrío de lo inexplicable. John reflexiona sobre la tendencia humana a ignorar las advertencias. A menudo el misterio y la curiosidad superan al miedo, llevándonos a caminos inciertos. Se da cuenta de que las historias locales, a menudo desestimadas, son advertencias veladas que merecen ser respetadas, pues encierran verdades más profundas de lo que aparentan. A pesar de haber dejado la casa atrás, los susurros persisten en la mente de John, como un eco que se niega a desaparecer. Se pregunta si alguna vez podrá escapar completamente de su influencia. La experiencia le ha enseñado que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Mientras John se retira de la casa, un escalofrío recorre su espalda. A pesar de haber dejado atrás la mansión, los susurros parecen haberlo seguido. Se cuelan en sus sueños, convirtiendo sus noches en un eco inquietante de voces que nunca lo dejan en paz. El legado de la Casa de los Susurros se ha ampliado con la historia de John. Ahora, su relato se suma a las leyendas que circulan en el pueblo, alimentando el misterio. Los habitantes, temerosos y fascinados, encuentran en su experiencia una nueva advertencia sobre el lugar. A través de esta experiencia, John ha aprendido la importancia de respetar lo desconocido. La curiosidad que lo llevó a la casa ahora se mezcla con una cautela recién descubierta. Ha comprendido que no todas las historias son solo cuentos y algunas esconden verdades escalofriantes. Mientras se aleja, los susurros parecen susurrarle un último mensaje. John se detiene, pero no se atreve a mirar atrás. El aire frío le recuerda que a veces lo mejor es seguir adelante sin buscar respuestas. Su corazón late rápido, pero sus pasos no se detienen. Invitamos a todos a compartir sus propias historias de terror locales. Cada pueblo tiene sus leyendas y cada esquina oculta secretos. Comparte tus relatos en los comentarios y descubre qué historias acechan en la oscuridad de tus alrededores. ¿Te atreves a contar la tuya?